condenaron por 3 casos de grave abuso sexual a un intendente de Entre Ríos que por ahora cumplirá prisión domiciliaria. Se trata del intendente Gilbert, que recibió 14 años de prisión por distintos hechos de abuso que fueron probados. Vamos a ponernos en contacto con el abogado que representa a una de las víctimas. Saludamos a Juan Ignacio Weinberg. Con él estamos en contacto, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. El amable ha sido usted, doctor. Cuéntenos cuáles son los antecedentes que en definitiva se estudiaron en la justicia y que determinaron esta condena para el intendente de Gilbert. Bueno, hay que decir que el intendente que está en uso de licencia, Ángel Fabián Constantino, fue acusado por 3 hechos de abuso sexual agravado respecto de 3 ciudadanas de la localidad de Gilbert, y con la particularidad de que realizó estos hechos ejerciendo nada más ni nada menos que el poder estatal para que después de haberlos cometido tratar de encubrirlos o de taparlos, usando recursos del Estado incluso para seguir a personas, para evitar que declaren. Entonces creo que hoy es un caso histórico para la provincia de Entre Ríos, porque se condena a un intendente en ejercicio de su mandato. Todos los demás casos que han ocurrido en la provincia, tanto del gobernador Uribarri como otros casos que han sucedido, todos los procesos se han dado después de terminar el mandato. Acá lo particular del caso es que a este intendente se lo juzgó estando en ejercicio de su mandato y obviamente ya tiene una condena en primera instancia por estos 3 hechos. Bueno, consultarle estos 3 hechos que fueron denunciados, que prosperaron en un proceso judicial, ¿fueron hechos contemporáneos? ¿Fueron hechos que se inscribieron en distintos momentos? ¿Fueron durante la intendencia? Cuéntenos un poco más de detalle respecto de ese tipo de situaciones. Un primer hecho fue mientras él era el director de cultura del municipio de Gilbert. Luego los otros fueron mientras él era intendente de la localidad de Gilbert. Entonces, a partir de ahí, una vez que se hicieron las denuncias respecto de estos casos, empezó lo que yo anteriormente le dije. A las mujeres que denunciaron, primero empezó una, después cuando se hizo público la denuncia de una persona, resulta que aparecieron otras más. Creo yo que va a haber otras denunciantes más, aparte de estas 3, porque fue muy difícil. Imagínense, a ustedes que están allá, les comento que Gilbert es un pueblito muy chico, en la parte casi sur de Entre Ríos, a 70 kilómetros de Gualeguaychú, y ahí lo que ocurrió es que estas personas estaban en un ambiente muy observada, en un ambiente, le diría, semirural. Entonces no es fácil para 3 mujeres poder denunciar este tipo de hechos con la presión que implica de sentirse observadas, de sentirse juzgadas en una comunidad tan pequeña, y nada más ni nada menos que la denuncia la realizaron contra el intendente de turno. Claro. Bueno, vamos a ampliar porque es interesante que usted fije a la localidad que tiene más de 1000 habitantes, allí justamente en el centro sur de la provincia de Entre Ríos. Estas mujeres, ¿qué relación tenían con el intendente? ¿Eran trabajadoras municipales? ¿Eran del entorno laboral? Una era empleada de prensa, o sea, se dedicaba a hacer prensa del municipio. Otra persona era contratada, daba talleres de costura en el municipio de Gilbert, y la tercera era nada más ni nada menos que la esposa de un sobrino del intendente de Gilbert. Bien. Esas son las relaciones.
Doctor, ¿y cómo continúa esto? El ex intendente, porque está de licencia, ¿tiene de cumplimiento efectivo estos años de prisión que le han dictado? Y también consultarle qué dijo él, porque estuvo allí en el banquillo de los acusados sentados y se pronunció en el proceso. ¿Qué puede contarnos? Él en todo momento manifestó que esta era una concertación política para apartarlo del cargo, que las denuncias eran falsas, que, vamos a decir, eran erróneas, que tenían contradicciones. En un caso él argumentó que las relaciones eran consentidas. Bueno, esto se demostró que no era así. El tribunal fue contundente en el fallo diciendo de que no había logrado ni siquiera articular ninguna prueba que dé cuenta de esa versión. Y por eso, y por todas las pruebas que se arrimaron, declararon más de 5 peritos, o sea, 5 psicólogos en la causa, que todos dieron cuenta de que todas las víctimas tenían un estrés postraumático importante, y lo que es un indicio de haber sufrido un abuso sexual. Así que creo que esas declaraciones de Constantino fueron desmentidas por todas las pruebas que presentamos, tanto yo como la fiscal Martina Cedrés, que es la fiscal interviniente en este caso. Hay que decir además, como dato que se conoció en la causa, que el intendente había violado prácticamente de manera sistemática los dictámenes que tenía de, bueno, alejarse de estas personas que lo habían denunciado, doctor. Sí, respecto a lo que nosotros llamamos medidas de coerción o que la gente llama perimetrales, sí. Bueno, constantemente hubo ese problema con Constantino. Nunca respetó esas medidas, y cuando nosotros queríamos probar la infracción que cometía, generalmente por tener a las fuerzas de seguridad que estaban en ese momento de Gilbert de su parte, era muy difícil probarla. Les quiero contar que el comisario de la localidad fue removido por la ministra de Gobierno de Entre Ríos de su lugar, porque en vez de estar custodiando la seguridad de las víctimas, resultó ser licenciatario del buffet de la terminal de Gilbert. Es decir, estaba haciendo negocios con el acusado, y en vez de proteger a las personas que aparecían como víctimas. Claro. Entonces, creo yo que en un primer momento no pudimos probar esas infracciones, pero luego que se cambiaron las autoridades de seguridad, sí lo probamos, y producto de eso fue que el 27 de mayo del 2022 se decretó la prisión domiciliaria de Constantino por infringir todas las medidas dispuestas por los jueces de garantía. Claro, bueno, y le consultaba, ¿y ahora cómo es el cumplimiento? ¿Va a ir a la cárcel? Bueno, en este caso la doctora Cedrés pidió prisión preventiva, pero todos sabemos que en la República Argentina, producto de estar adherido a todos los pactos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos de las Personas, tiene el estado de inocencia toda persona sometida al proceso en todas las etapas de juicio. Es decir, que hasta que no haya una sentencia firme, no podemos considerarla culpable. Entonces, de ahí que, por un lado, haya una sentencia que indica que lo que denuncian las personas ha sido corroborado, pero también, por otro lado, hay una presunción o un estado de inocencia. ¿Y cómo se soluciona esto? Y bueno, con una solución intermedia, que no es ni la prisión preventiva ni la libertad, sino que es una prisión domiciliaria con tobillera electrónica y con custodia regular de la policía de Gilbert acerca del cumplimiento de esta medida. Además, se le fijó una caución de 2 millones de pesos que tiene que abonar en un plazo que estableció el tribunal, la prohibición de salir del país, y la entrega en un plazo de 5 días del pasaporte para que no intente profugarse. Perdón, ¿será destituido? ¿Qué pasa con su función de intendente? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Sabe por qué? Porque
Esto lo que se está tramitando es un juicio penal. Después las autoridades de la provincia tienen en su potestad o en su competencia la facultad de iniciar un juicio político, claro, que no necesariamente tiene que estar orientado por las probanzas que nosotros realizamos en la parte penal, sino que todos sabemos que los juicios políticos tienen otras connotaciones que los juicios estrictamente jurídicos. Yo creo que el gobernador, teniendo en cuenta, y la ministra Rosario Romero, creo que el gobernador Gustavo Bordet va a tomar cartas en el asunto en breve, y creo que se va a iniciar el juicio político para destituirlo de cargo. Debería ser lo más razonable a esta altura de los procesos. Doctor Weinberg, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Bueno, un gran abrazo a toda la gente de allá. Tengo muchos amigos y es un placer salir con ustedes. Un abrazo, gracias. Igual para nosotros, muy amable. Hasta luego.